Clase número 6, resistencia eléctrica. Bien, anteriormente habíamos comenzado por el modelo atómico de Bohr, habíamos explicado lo que era el átomo, su núcleo, los electrones girando alrededor de las órbitas y que estas órbitas solamente se llamaban bandas de valencia. Bien, habíamos visto que la corriente eléctrica tiene una dirección, habíamos tomado un sentido convencional del positivo al negativo. Habíamos visto que los electrones únicamente se mueven porque existe una diferencia de potencial entre los puntos del movimiento, es decir, tienen que ir de un potencial mayor a un potencial menor, según sentido convencional, repito. Pero ¿qué ocurre? En este caso, estos átomos son de magnesio, número atómico 12, 2, 8 y 2, 12. El número atómico 12, por lo tanto, tiene 12 protones, 12 electrones, y esta diferencia de potencial creará un movimiento de electrones. En este caso es un átomo de magnesio, pero si fuera otro tipo de átomo, el movimiento de los electrones sería diferente. Es decir, si tomáramos por ejemplo el silicio, que era número 14, o el mismo cobre, que era el número atómico 29, el movimiento de electrones será completamente diferente. ¿Por qué razón? Bien, porque, recuerden, ser positivo atrae a los electrones y los mantiene atados con una determinada fuerza. Por lo tanto, este potencial de energía arrancará o moverá una cantidad de electrones determinada. Sin embargo, si aumentáramos con el mismo potencial de energía, aumentáramos la cantidad de electrones, como es el caso del cobre, la cantidad de electrones que se movería seguramente sería muchísimo mayor. Bien, lo que quiero decir es que cada material ofrece una resistencia al movimiento de los electrones. Esto va en la constitución de ese material, es decir, cómo tiene la distribución electrónica cada uno de los materiales. No siempre la corriente se mueve igual en cada uno de los materiales. Bueno, a esa oposición, a esa fuerza que ofrece cada material al movimiento de los electrones, se le llama resistencia eléctrica. Es lo que está puesto aquí. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición que ofrecen los diferentes medios al paso de los electrones. En este caso, ahora mismo, con este potencial de energía o con esta diferencia de potencial, los electrones se arrastrarían hasta este potencial o se moverían, como lo quieran decir, hasta este potencial, y la cantidad de corriente que estaría atravesando este potencial de energía sería un X, una cantidad determinada. Sin embargo, si variamos el material, la cantidad de corriente también variará. ¿Por qué? Porque la oposición o la fuerza que van a encontrar estos electrones será mayor o menor dependiendo de, repito, la distribución electrónica de los materiales. A lo que quiero llegar y concluir es que cada material ofrece una fuerza de oposición al paso de los electrones. Y a esta fuerza o a esta oposición se le denomina en electrónica resistencia. Bien, en los esquemas electrónicos la resistencia se representa con la letra R mayúscula. La unidad en la que se expresa la resistencia del sistema internacional de medidas es el ohmio, este símbolo que está aquí. La letra griega omega. Bien, esta es la representación del ohmio. El símbolo de la resistencia es estos símbolos que están aquí. Se puede representar gráficamente en un esquema a través de este símbolo y este otro símbolo que es una resistencia que varía su valor según la temperatura. De ahí a que se llame termistor. Bien. Es muy importante que comencemos a ver y a identificar cada uno de los elementos que vamos a ir impartiendo en este curso. Comenzamos por la resistencia. La resistencia la vemos aquí. Puede que tengamos una letra P, en algunos esquemas tienen una letra P, pero esto no nos indica que este sea la forma de identificarla. La P es muy común porque puedes encontrarte luego la P en varios otros elementos que no sean o dispositivos que no sean justamente la resistencia. Puede ser PC como un condensador, PQ como un transistor, PR como una resistencia. La P nos indica que
este elemento corresponde a una primera parte donde estará funcionando cuando se conecta la fuente de alimentación, cuando la conectas al equipo, inicialmente sin darle al power. ¿Ya? La P en este caso sería del inglés power, o sea, indicaría energía, y es la energía primaria. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero bueno, lo que quiero decir es que si encontramos una P delante de la R, no quiere decir que esa P nos esté indicando que sea PR, sino que la resistencia la vamos a encontrar y la vamos a identificar siempre en los esquemas por la letra R. Este es el símbolo más común en los esquemas, no descarten que puedan encontrar este, y este también se encuentra mucho en los esquemas. Vamos a hablar de ellos ahora mismo. Repito, resumen de toda esta parte: la resistencia es la fuerza que se opone al paso de los electrones, es decir, la fuerza contraria al paso de los electrones. Se representa con estos símbolos en los esquemas, la vamos a identificar por la letra R y se expresa en ohmios. La resistencia se expresa en ohmios. Ohmios, esto que está aquí. Cuando hablamos del termistor, hablamos de una resistencia que varía su valor según la temperatura. Puede aumentar o disminuir. Repito, puede haber un termistor que al aumentar la temperatura aumente el valor de la resistencia, y puede haber un termistor que al aumentar la temperatura baje el valor de las resistencias. A esto se le llama PTC o NTC. Vamos a verlo. NTC es coeficiente de temperatura negativo. El NTC es una resistencia que disminuye su valor según el aumento de la temperatura, y puede ser un PTC que lo que hace es aumentar el valor de la resistencia según el aumento de la temperatura. En esta parte pueden parar el vídeo y leer todo lo que le he puesto, porque una cosa que les quiero agregar: no busquen este libro. Esto es un libro que es mío, lo estoy editando ahora mismo, o sea que no busquen este libro por ningún lugar, porque no existe. Esto es una cosa que estoy fabricando yo ahora mismo, o sea que estoy creando este libro, por lo tanto no existe este libro todavía. Quizás en un futuro lo ponga a la venta, pero por ahora este libro no existe. Bien, dice: un termistor es una resistencia que varía su valor debido al cambio de la temperatura. Existe el termistor NTC, coeficiente de temperatura negativo, y el PTC, coeficiente de temperatura positivo. El termistor NTC disminuye el valor de la resistencia según el aumento de la temperatura, y para los termistores PTC aumenta el valor de la resistencia al aumentar la temperatura. Usualmente los termistores se fabrican de óxidos semiconductores, tales como óxido férrico, óxido de níquel y óxido de cobalto. Esto es a modo ya de un poco de cultura electrónica. Podamos entender que, repito, todo va en función de los materiales que se construyen. De ahí a que yo en un principio, cuando hablábamos de los átomos, les decía que según el material con que se construye el dispositivo, el comportamiento ante fuerzas eléctricas es diferente. En este caso estamos utilizando esto mismo que estamos hablando para construir resistencia de coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. Bien, esto que vemos aquí es un caso de un convertidor de CDC que alimenta a la CPU o una porción de ese circuito, y vemos un termistor unido en serie con una resistencia. Este termistor lo que hace sencillamente es un NTC, es si la temperatura aumenta en la CPU, instantáneamente esta resistencia disminuye su valor. Y lo que ocurre es que esta que está aquí y esta que está aquí se crean una resistencia en paralelo que luego da un resultado en este punto y le dice al circuito que la temperatura puede llegar a un punto crítico, y es donde se determina si el equipo sigue funcionando o hay que apagarlo por temperatura, por ejemplo. Es decir,
es una forma de controlar la temperatura a través de un dispositivo como este. Dice, ejemplo de resistencia de emisor NTC en un esquema de un motor portátil de un HP Pavilion DV4. Esto es de un DV4 y aquí ven cómo utilizamos un termistor y una resistencia en serie para controlar la temperatura en la CPU. Bien, con esto lo que voy necesitando es que se vayan familiarizando con esta simbología. Recuerden, aquí hay una P, R, 243, lo que había dicho, no, la P no es lo que representa la resistencia, sino la R, lo que me está indicando que este elemento o este dispositivo es una resistencia. Y a pesar de que diga PR, no nos dice exactamente eso, nos está indicando que esto es una fuente de alimentación y que esta fuente de alimentación la están simbolizando como que esta resistencia pertenece a esta fuente de alimentación, a la energía del portátil. Ya había comentado sobre eso. En este caso, fíjense que el termistor me lo está indicando como pH, no como PR. Sin embargo, lo pueden encontrar como PR o R en algunos casos. Es importante que aprendamos más que ninguna otra cosa a ver la simbología y no nos confundamos a la hora de interpretarla, porque es muy importante que podamos hacer unas mediciones sin confundirnos. Bien, con esto pasamos a las formas físicas de las resistencias. Clase 6.1. Formas físicas y código de resistencia SMD. Bien, lo que tengo escrito aquí es que dependiendo de la cantidad de electrones que pasa por una resistencia, la resistencia tendrá que ser mayor o menor. Será de un tamaño u otro. Y es obvio que estos tamaños es lo que les dan la forma a las diferentes resistencias que nos vamos a encontrar en un ordenador portátil. Pueden leer esto que está aquí. Es prácticamente eso mismo, lo explicaremos aquí abajo. Bien, en cuanto a formas físicas y códigos SMD, por ejemplo, esto es un detalle de un esquema, un portátil HP Compact, y vemos que, por ejemplo, esta resistencia, la R1222, dice 100K, un guión bajo y un 1 con un % al lado. Bien, el valor inicial este que está aquí se refiere a el valor resistivo y esto se refiere a la tolerancia de fabricación. Y cuando hablo de tolerancia es que los elementos o dispositivos electrónicos, en el caso de la resistencia y los condensadores, se fabrican con unos valores de tolerancia determinados. Es decir, no son exactos. En este caso, nos estaría indicando que esto es una resistencia de 100 kilos y sin embargo, si lo midiéramos con un instrumento, daría una pequeña diferencia con relación al valor real, con relación a los 100 kilos. A lo mejor sería 99,9 o 101 más o menos. Bien, esto se refiere, fíjense que he cogido el detalle este y lo he puesto aquí, para que ustedes puedan observar bien que todos los datos que nos dan a la hora de trabajar son interesantes y muy importantes. En este caso falta un pequeño dato, no todos los circuitos ni todos los fabricantes de esquemas fabrican con los mismos datos de electrónica, ya veremos que difieren bastante unos de otros, pero fíjense bien en este y ya veremos otros. Dice, en el ejemplo de la figura 3.6, esta que está aquí, nos indica lo siguiente, 100 kilos a un 1%. El valor de la K se refiere a un multiplicador por 1000. Es decir, que 100K en realidad son 100 por 1000, que es lo mismo decir 100.000 ohmios. Siempre, aunque no lo expresen, la resistencia se refiere a ohmios. Fíjense que no ponen kiloohmios. En algunos esquemas de otros equipos sí ponen. Hay fabricantes de esquemas que sí ponen la letra omega, pero en muchos la omiten. Esto no quiere decir que no sea así. Es decir, aunque esté omitida, hay que contar con ella. Es decir, estos son 100 kiloohmios. O lo que es lo mismo decir 100.000 ohmios. Repito, la K en este caso nos está indicando que es un multiplicador por
1000. Ya pueden empezar a anotar estos pequeños detalles, ya que les va a hacer falta para la comprensión. Por ejemplo, aquí hay 24K, serían 24.000 ohmios, 23,7K serían 23.7 por 1000, que es lo mismo decir 23.700 ohmios, etc. Es decir, siempre multiplicamos por 1000 cuando veamos una K. Y le agregamos el ohmio, muy importante. Recuerden que la resistencia se expresa en ohmios. Dice, también existen otros multiplicadores, como es el caso de la resistencia de R1224. Observamos aquí la R1224, es esta que está aquí, R1224. R1224 no dice 1 kilo, aquí dice 1M-5%. Fíjense que difiere el porciento este de aquí con relación a este de aquí. Bien, dice, el valor es un M a un 5%. La M es un multiplicador por 1.000.000, es decir, un M es 1.000.000 de ohmios. Es obvio que todo esto lo hacen para no tener que escribir todos estos ceros, y basta con poner una M para saber que tenemos 6 ceros detrás. Es decir, que estamos multiplicando el valor por 1.000.000. En ambos casos explicados aparecen detrás del número y la letra otro símbolo, uno de porcentaje. Bien, esto ya lo expliqué, pero lo volvemos a comentar. El porcentaje se refiere al nivel de exactitud del valor que podemos encontrar. Es decir, que cuando diga un M a un 5%, estamos seguros de que no vamos a encontrar, si lo medimos con un instrumento que pueda medir ohmios, pueda medir resistencia eléctrica, no vamos a encontrar que diga 1.000.000 específicamente o exactamente. Lo que vamos a encontrar es un valor aproximado que difiere del valor real en un 5%. Es decir, puede ser un más menos, aunque aquí no lo he puesto, más menos 5%. Es decir, que me pase por encima o por debajo del valor que me especifica. Sin embargo, en el de 100 kilos, la exactitud es muchísimo mayor, de un 1%. Bien, en la electrónica general, en muchos equipos trabajamos con un 5%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si trabajamos con un 1% de tolerancia, hay que tener muy claro que a la hora de hacer cualquier cálculo con estas resistencias, el cálculo es muy preciso. Es decir, que si en la electrónica trabajamos, vamos a ver el caso, si en la electrónica estamos trabajando con dos resistencias de valor y la tolerancia es del 1%, aquí es necesario hacer un cálculo lo más exacto posible. Me está indicando que este divisor de estas dos resistencias, todavía no hemos dado divisores, pero bueno, ya se los estoy adelantando. Este divisor creado por estas dos resistencias, este valor de voltaje, estas dos resistencias y esta masa, en este punto va a ser un detalle importante. ¿Quién me lo está indicando? Me lo está indicando el valor de tolerancia de las resistencias. Explico otra vez. Si me encuentro dos resistencias con una tolerancia muy baja, me está indicando que el circuito a donde voy a aplicar ese divisor de voltaje me dice que para él es crítico este valor. Es decir, no puedo llegar y sustituir una resistencia de 100K un 1% por una resistencia de 100K un 5%. Porque esta diferencia con relación al valor real puede afectar al trabajo de este circuito en algún momento. Esto ya les comunico que si encontramos una resistencia de un valor de un 1% de tolerancia, llamadas también resistencias exactas, hay necesidad de poner el mismo valor de resistencia y el mismo valor de tolerancia. En cambio, si tenemos un valor de resistencia de 100 kiloohmios a un 5%, sabemos que este valor no es tan crítico a la hora de trabajar. Este valor no es tan crítico, es decir, el voltaje puede variar en unas milésimas de voltios, que no va a ocurrir ningún problema por ello. Sin embargo, aquí sí puede ocurrir. Bien, lo que es importante es que desde ahora en adelante hay que prestar atención no solamente al valor de la resistencia, sino también al valor de tolerancia que tengan con relación al valor real de esa resistencia, o ese valor
que le ha puesto el fabricante por alguna razón. Y a la hora de hacer los cálculos, también muy importante, que cuando hagamos un valor o un cálculo de resistencias de un 1%, el cálculo tiene que ser con todos los ceros y todas las comas que lleva ese cálculo. Es decir, haremos un cálculo lo más preciso posible, porque nos está indicando el valor de tolerancia aceptado en ese circuito, me está indicando que ese cálculo es crítico, es decir, es muy importante que el valor sea lo más preciso posible en este punto. En cuanto a formas físicas, vamos a ver, por ejemplo, esto que está aquí. Me está indicando, por ejemplo, 22 ohmios, si no me dice ninguna otra letrita, esto me está indicando que son 22 ohmios, repito, no me están especificando el ohmio. Sin embargo, me está indicando que esto es una resistencia, con la letra R la identifico, PR121, es de 22 ohmios y un número 8 detrás. Número 8, y aquí, sin embargo, el número es 4 y 4. Esto se refiere al tamaño de la resistencia. Este número, ahora mismo ya tenemos algo. Por ejemplo, aquí me está indicando de que esto es una letra M, la F me está indicando la tolerancia, en este caso 5% de tolerancia, la F nos indica el 5% de tolerancia, es decir que esta resistencia es de 1.000.000 de ohmios a un 5% de tolerancia, pero el tamaño de esta resistencia es de 0,4 o 4. Aquí es 8 o 0,8, 0,8, 8, como quieran llamarle. Lo van a ver de muchas formas en los equipos. Inclusive, esto que está aquí atrás es un número de 4 cifras. Esto es una abreviatura con relación a ese número. Realmente ese número empieza por 0,8, aquí empieza por 0,4, sin embargo me lo indican con un 4 y un 8. Bien, este 8 y este 4 me está indicando el tamaño de la resistencia. Veámoslo en la placa. ¿Cómo veríamos esta resistencia en placa? ¿Cómo nos los indicaría? Un código determinado. Bien, la figura es la siguiente. Aquí vemos que es PR121. Si vemos aquí, PR121 nos indica que es 22,0. 22,0. Pero la resistencia es bastante grande comparada con otras. Por ejemplo, esta resistencia. Bien, en este caso esto es 0,8 y esto es 0,4. Es muy importante que empecemos a distinguir los tamaños, ya que es una herramienta bastante potente a la hora de buscar una resistencia dentro de una placa. Si, por ejemplo, estamos buscando una resistencia de 0,4, no es necesario que leamos esta parte de aquí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se nos dificulta y nos demoramos buscando cuál es la R o la PR121 y estamos mirando todas. No, si me está indicando que es un 0,8 de tamaño, puedo buscar ya directamente sobre las grandes y decir, aquí solamente hay 3 resistencias, una de ellas 3 es PR121. Y efectivamente, una de las 3 grandes es PR121. Y 123 es esta de aquí, y 125 no se ve en esta parte de la placa, y tampoco incluí la PR130. Pero ya les estoy indicando que tanto PR130, 123 y 121 son resistencias del tamaño 0,8. Es importante que empecemos a ver esto. ¿Por qué una resistencia es mayor o más grande que otra? Bien, una resistencia pequeña me está indicando que por ella va a pasar una cantidad de electrones pequeños, es decir, una cantidad de corriente pequeña. En cambio, una resistencia grande me está diciendo que por ella puede pasar una cantidad de electrones muchísimo mayor que la que puede pasar por aquí. En electrónica esto es similar a lo que son las autopistas y los coches. Si voy a pasar pocos coches, me basta con un pequeño camino, pero si voy a pasar muchos coches, que en estos casos, o en este caso, los coches serían los electrones, tendría que aumentar el tamaño de las vías. Esto se cumple perfectamente bien en la electrónica. Si voy a pasar muchos electrones,
debo aumentar el tamaño de la resistencia, porque de lo contrario, los electrones, si paso muchos por aquí, por esta resistencia, chocarían unos con otros, generarían un calor y terminarían quemando al elemento. Esa es la razón por la que, si voy a pasar muchos electrones o mayor cantidad de electrones, empiezo por aumentar también el tamaño de la resistencia. De ahí a que todas las resistencias no tienen el mismo tamaño ni la forma física igual. En cuestión de tamaño, el tamaño de las resistencias puede ser muy variado. Bien, hemos hablado ahora mismo del 0,4 y del 0,8. Este es el tamaño expresado en milímetros y estos son los diferentes tamaños. Bien, les aclaro que, por ejemplo, en los ordenadores portátiles no existe hasta ahora, yo considero que en un futuro sí comenzará a existir, resistencia de 0,2, 0,1. Las resistencias normales en un ordenador portátil nos encontramos de tamaño desde las más comunes son del 0,4 al 12,06. A partir de aquí también hay resistencias, pero han ido quitándolas poco a poco, 18, 12,10. Estas resistencias son unas típicas que vamos a ver más adelante y esta resistencia va a ser muy importante para nosotros, pero que sepan que las resistencias que normalmente nos vamos a encontrar en un ordenador portátil van desde el 0,4 hasta el 12,06. Estas son las 4 resistencias más típicas de un ordenador. De ahí a que es muy interesante que vayamos familiarizándonos con estos tamaños. Recuerden que a la hora de reparar, la velocidad con que reparemos es o va en función de todo el conocimiento que podamos aplicar en ese momento. Y una de las cosas que podemos buscar cuando estamos buscando un elemento determinado para poder medir o hacer una medición es el tamaño. Es lo que mejor nos indica qué resistencia estamos buscando, aparte de la serigrafía que pueda traer. Bien. En cuanto a código de marcado de valores de resistencia SMD, podemos ver, por ejemplo, las normas E24 de 3 dígitos, esta que está aquí, y donde el primer dígito y el segundo son valores numéricos y el tercero nos indica cantidad de ceros de ese valor. Es decir, que 10,3 sería 10, o sea, 1 0 y 3 ceros más. Esto que está aquí, 10.000 ohmios. Recuerden que es lo mismo que decir 10 por 1000, o lo que es lo mismo decir 10 kiloohmios. Esto es algo que poco a poco deben ir practicando aquellas personas que no están muy familiarizados con estos valores, pero que sepan que esto es necesario conocerlo, ya que en algunos casos nos hace falta sustituir algunas resistencias y necesitamos conocer estos códigos. Bien, repito, 10,3 me indica, estamos hablando de la norma E24, 3 dígitos, el primero es número, el segundo es número y el tercero número de ceros, y lo expresamos en ohmios. Si en el caso podemos decir también 10K, recuerden que la K indica un multiplicador por 1000, lo mismo que decir 3 ceros detrás, 10 kilo, y le ponemos el ohmio al final, ohm, lo mismo que decir 10 kiloohmios. Bien, también existe este otro valor o esta otra forma de lectura. Esto es necesario, o más bien es obligatorio, el trabajar con unas tablas. Esto también viene y lo vamos a encontrar en portátiles. Dice el método de marcado según normas E96 de 3 dígitos para la RC 06003 de un 1% de tolerancia. Bien, 0603. Es decir, a partir de 0,6, buscamos otra vez la tabla. A partir de aquí, todos los números estos pueden tener o llevan una serigrafía encima, es decir, puedo leer el número encima de la resistencia. Sin embargo, en ninguno de estos dos casos puedo leer nada. Las resistencias son tan pequeñas que no se le puede poner un código encima. Y si se le pusiera, sería tan pequeño que sería prácticamente difícil de leer a simple vista. Por lo tanto, repito, lo que es lectura encima de la resistencia, o sea, resistencia serigrafiada con su valor encima, es a partir del tamaño 0,6.
Bien, este otro decía que esta otra forma de lectura corresponde a unas tablas donde hay que obligatoriamente dirigirnos a las tablas para poder leerlas o, en su caso, interpretar lo que dice el esquema, que nos dirá, por ejemplo, 12,4 kilos y 10C me estaría indicando 12,4 kilos. Si buscamos la tabla la podemos localizar este valor y lo vemos ahora mismo. Ahora mismo, si vemos 10 y la letra C, la hacemos coincidir con la letra C y justo coincide aquí, en este punto, 12K4. Es muy importante que comencemos a ver que 12,4K o 12K4 es exactamente lo mismo. 12,4 kilos o 12K4 es exactamente lo mismo. Multiplicar por 1000 este valor, 12K4 por 1000 o 12,4 por 1000. Esto sencillamente es una forma de ir adaptándonos a los valores de resistencia, pero lo que le quiero indicar es que con esta tabla de la norma SMD, si encontramos una resistencia que diga 10 y la letra C, tendríamos que leerlo como 12,4 kiloohmios. Bien, en cambio, esta otra resistencia es muy parecida a esta misma lectura, 56K o 56 con 3 ceros detrás, 56 kiloohmios, y se lee también de igual forma. Está indicando que es de un 1% de tolerancia y que lógicamente nos encontraremos un valor muy próximo a este valor. Bien, viendo esto en un ordenador real, ejemplo resistencia de AMD en una placa de ordenador HP, vemos que por ejemplo aquí dice 01C, 01C, podemos verlo en la tabla y identificarlo, 01I, 55B. Vamos a ver estos valores y tratar de relacionarlos o familiarizarnos con ellos. Vamos a ver primero que todo el 01I. 01 y la letra I. Aquí lo vemos, esta resistencia es de 1 ohmio, un R0. La R me indica punto 0. 1.0 y cuando tiene R lo expreso como ohmios. Por ejemplo, 10R, 10 ohmios. 100R, 100 ohmios. 1R02 es 1,02 ohmios. Es importante que todo lo que vayamos hablando en este curso lo vayamos escribiendo como algo interesante o importante a tener en cuenta. Es un poco complejo el anotarnos todos estos detalles en la cabeza, donde realmente tendremos que ir anotando cada una de las cosas que vamos aprendiendo, porque lo vamos a necesitar para trabajar en nuestra vida cotidiana como técnico a la hora de reparar. Bien, al igual que hablamos de que la R es un punto y se expresa en ohmios, la K también es un punto y se expresa en kiloohmios, 1.07 kiloohmios. Y la M es prácticamente algo de lo mismo, 1.07 megaohmios, 1.13 megaohmios, 1.15 megaohmios. Es decir, siempre que veamos la R, la K o la M, nos indica que es un punto y no se lee 1.07, ¿no? Sino 1.07, 1K15, 1.15 kiloohmios. Repito, la mejor forma de trabajar y adaptarnos a este tipo de terminología es practicar y anotar nuestras prácticas. Hay que ir anotando cada uno de los detalles que voy diciendo aquí, porque van a ser muchos a lo largo del curso y la mejor forma de no olvidar es anotar. Bien. Veamos ahora el caso de 55B. Ya hemos visto que esto es una resistencia de 1 ohmio. Vamos a ver de cuántos ohmios es 55B. De igual forma, sencillamente es buscar el número 55 y la letra B. En este caso el 55 es este y la letra B sería esta, 3K65, o lo mismo que decir 3,65 kiloohmios.
3.65 kiloohmios. A modo de concluir esta parte, lo mejor es ya hacer un pequeño resumen, viendo ya en un esquema. Dice, en el detalle de la figura 4.5 encontramos la resistencia PR11, que nos indica lo siguiente: 22 kilos, 0,402, 5%. Bien, aquí ya tenemos prácticamente todos los datos necesarios para trabajar: el valor de resistencia, el tamaño de ella y la tolerancia, que nos indica la precisión del valor con que ha sido fabricada. Dice, normalmente el código nos indica que el valor de resistencia es de 22 kilos. Vamos a ver primero que todo la figura, la resistencia ¿cuál es? La PR11 es esta de aquí. Esta resistencia nos está indicando 22, 0,4, 5% de tolerancia. Bien, el 0,4, recuerden que les había comentado, sencillamente es la cantidad de electrones que puede atravesar la resistencia. Es obvio que cuando damos o decimos cantidad de electrones, también hablamos de un detalle. Es decir, los electrones se mueven siempre y cuando hay una diferencia de potencial entre los dos puntos de movimiento. Es decir, si tengo una diferencia de potencial de aquí a aquí, por ese punto, o por esa resistencia o por ese dispositivo, pasará o atravesará una cantidad de electrones determinado. Repito, los electrones no se mueven si no hay diferencia de potencial. Es decir, si aquí tengo 0 y 0, los electrones no se mueven. Si aquí tengo 3 y 0, los electrones se moverían. Es muy importante tener en cuenta eso. Es decir, en esta resistencia es un ejemplo hipotético. Ni siquiera lo vayan a tener en cuenta porque estoy hablando de algo para explicar lo que estoy explicando. Ahora mismo esto es un ejemplo muy hipotético, no tiene nada que ver con la realidad de este circuito. Pero, para explicarlo, viene al caso. Es decir, si yo ahora mismo dijera que por aquí va a pasar una cantidad determinada de electrones porque lo que tengo entre este punto y este punto son 3 voltios, estaría diciendo que la potencia que es capaz de disipar esta resistencia, o que va a disipar esa resistencia, sería la multiplicación del voltaje que tengo entre esos dos puntos por la cantidad de corriente que está atravesando debido a esa diferencia de potencial. Eso sería la potencia que está disipando esa resistencia. Potencia, disipación de calor. Recuerden, cuando hablamos de que el átomo, cuando el electrón regresa al átomo, tiene que disipar la energía que lo hizo moverse. En este caso, la resistencia es el elemento donde el electrón disipa su energía en forma de calor. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver esto. Dice, el número 0402 nos indica que la potencia que se puede disipar en esta resistencia es de 1 sobre 16 vatios, es decir, 0.065, vatios. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ya que si algún día nos dedicamos a otro tipo de electrónica o nos dedicamos a construir algún circuito para nosotros por alguna razón, tendremos que respetar estos valores de potencia a la hora de sustituir o poner una resistencia determinada. Repito, en cualquier caso, esto lo que nos va a dificultar esta parte sería el tamaño de la resistencia, pero siempre podemos sustituir una resistencia de valor y tolerancia igual, siempre que el tamaño sea igual o superior, nunca inferior. Es decir, no podemos poner, si esto fuera una resistencia, por ejemplo, esta de aquí que es 12,06, no podemos poner el mismo valor de 33 ohmios, una de 0,4. ¿Por qué razón? Porque me está indicando que por aquí va a pasar una cantidad de corriente superior a lo que esta resistencia de tamaño soporta. Por lo tanto, siempre podemos poner una resistencia de 33 ohmios que supere este tamaño, el 12,06, pero nunca inferior, porque de lo contrario la resistencia se calentará y podrá quemarse. Es interesante que sepamos y tengamos esto en cuenta a la hora de trabajar. Siempre podemos poner una resistencia de mayor tamaño, de igual valor y de igual tolerancia, pero nunca una resistencia de igual tamaño, de igual valor, de menor tamaño y de diferente tolerancia.
En este caso, PR9 es una resistencia que, como acabo de decir, es de 33 ohmios, tamaño 1206 a un 5%. Veámoslo en un circuito. Bien, si vemos un circuito, aquí por ejemplo tenemos PR9, es de 33,0. Me está indicando que es la forma de lectura de 3 dígitos. Recuerden, valor, valor y número de ceros. Como el número de ceros es 0, por lo tanto solamente tengo 2 dígitos. 33 y lo expreso en ohmios. 33 ohmios. PR9 sería de 33 ohmios. Comparado con un MOSFET de tamaño normal, para aquellos que ya tienen un acercamiento al tema de la electrónica, miren qué tamaño tiene esta resistencia, bastante grande. Sin embargo, esta sería un 0,4. 0,4 y esto sería 1206. Como vemos, esta resistencia es bastante grande, por aquí va a pasar bastante corriente y por eso han puesto esa resistencia ahí. Bien, con todo esto ya estamos listos para pasar a las conexiones de las resistencias en los esquemas y cómo trabajamos con ello. Clase 6.2. Conexión de las resistencias en los esquemas. Bien, en los circuitos eléctricos cualquiera las resistencias pueden conectarse básicamente de dos formas. La primera de ellas en serie y la segunda en paralelo. Llamamos resistencia equivalente a una resistencia imaginaria que puede reemplazar a una serie de otras interconectadas. Primeramente veamos el caso de serie. Si observamos la figura 4.8 tenemos tres resistencias interconectadas unas con otras. Observen que el punto 1 comienza aquí de la resistencia 1 y el punto 2 de la resistencia, o sea, el punto final de la resistencia 1 se conecta directamente al punto inicial de la R2 y el punto final de la R2 se conecta a el punto inicial de la R3 y nos queda libre el extremo de R3 y el extremo de R1, o sea, el extremo inicial de R1 y el extremo final de R3. Si tomáramos un instrumento ahora mismo, podríamos ver cuánta resistencia podríamos medir entre este punto y este punto. Como los electrones se van a mover, en este caso lo hemos puesto así, como que este sería el positivo y este sería el negativo, tomando como referencia el sentido convencional de la corriente, es decir, el movimiento de la corriente sería de acá hacia acá, del positivo al negativo. Tendríamos que los electrones se mueven y atraviesan la R1, la R2 y R3. La resistencia equivalente que encontrarían estos electrones sencillamente sería la suma de ellos, de esas tres resistencias. Es decir, un electrón al moverse de este punto a este punto encontraría que se encuentra que la resistencia va aumentando. ¿Por qué razón? Bien, porque él cuando pasa por aquí es frenado por esta resistencia, cuando pasa por aquí es frenado por esta resistencia y cuando pasa por aquí es frenado por esta resistencia. Por lo tanto, ha encontrado tres oposiciones a su movimiento y estas oposiciones se pueden sumar si lo viéramos de este punto a este punto. Esa es la razón por la cual la resistencia equivalente que encontraríamos en este circuito serie sería sencillamente la suma de R1 más R2 más R3, que es, en otras palabras, la resistencia que encuentra un electrón al moverse de este punto hasta este punto. Es decir, del punto positivo al punto negativo, él encontraría la suma de las tres resistencias. Podemos ver la fórmula. En este caso, la resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. Esa sería la resistencia equivalente que encontraría el electrón al moverse de este punto a este punto. Por lo tanto, sencillamente, en un circuito serie de resistencias, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que se encuentren en ese circuito. Veamos un caso real y así lo podemos apreciar mejor. Si observamos este pedacito de un esquema de un ordenador portátil de un HP Compact, encontramos que estos son 19 voltios y esto es masa. Y entre estos 19 voltios y masa hay un circuito serie de tres resistencias. La R35, la R39 y la R38. Si fuéramos a encontrar el circuito equivalente de estas tres resistencias, fíjense que son 100 kilos más 8,25 más 14,3.
En este caso, la equivalente sería 100 más 14,3 más 8,25 sería una resistencia equivalente de 122,5 kiloohmios. En un circuito serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias en serie que compongan o contengan ese circuito. También tenemos el caso de que nos vamos a encontrar resistencias en paralelo. Al igual que el caso anterior, mejor lo vemos en un circuito y así lo analizamos mejor. En esta otra figura tenemos tres resistencias, al igual que el caso anterior, pero estas no están interconectadas de la misma forma. Aquí, el punto inicial de R1, el punto inicial de R2 y el punto inicial de R3 están unidos. Y el punto final de R1, el punto final de R2 y el punto final de R3 también están unidos. Es decir, en este caso, las resistencias están en paralelo una al lado de la otra. Por lo tanto, la resistencia equivalente que tendríamos realmente sería la que mediría un instrumento de este punto a este punto. Para hacer este tipo de cálculo tenemos una fórmula un poquillo compleja para aquellas personas que no están adaptados a este tipo de fórmula, pero muy sencilla de utilizar. Veámoslo. Bien, como en el caso de la figura teníamos una resistencia que es la equivalente y que desde luego está formada por la división o la unidad de cada una de ellas que intervienen en la que queremos encontrar, desarrollaríamos esta ecuación y la resistencia equivalente, haríamos un factor común. Esto, repito, es un poco complejo y no es necesario para trabajar la electrónica de los ordenadores portátiles. Para aquellas personas que quieran indagar o quieran profundizar, hay mucho sobre esto en internet. No voy a dedicarme aquí en esta parte de la resistencia en paralelo porque no viene al caso, podríamos explicarlo, pero enredaríamos un poco la situación y yo quiero que esto sea lo más sencillo posible. Veámoslo, cómo resolveríamos nuestro problema si es necesario. Bien, esto sería un caso real de resistencia en paralelo en un ordenador portátil. Esto se sigue usando, hace muchos años que viene usando este tipo de circuito. Sencillamente es un circuito que detecta el cortocircuito en la línea principal de 19 voltios y evita que el ordenador funcione con ese cortocircuito para evitar que haya roturas mayores. La suerte es, por ejemplo, que este circuito tiene tres resistencias iguales y hay una pequeña ley que se cumple, que siempre que en un circuito las tres resistencias en paralelos o las resistencias en paralelos que hayan son de igual magnitud, y me refiero en ohmios, es decir, que las tres resistencias tengan la misma cantidad de ohmios, sencillamente sería tomar el valor en ohmios y dividirlo por el número de resistencias que existen en el circuito. En este caso tendríamos tres resistencias de 1 kiloohmio y la equivalente de estas tres sencillamente sería 1 dividido 3. Con eso tendríamos nuestro problema resuelto. No obstante, hay algunos puntos dentro de un circuito donde me he encontrado que hay que desarrollar algún que otro cálculo a la hora de encontrar un paralelo. Por lo general, recuerden, por lo general, lo que más nos vamos a encontrar es este tipo de circuito, donde nos encontramos 3, 4 o 5 resistencias en paralelo y sencillamente esa resistencia sería el valor suyo dividido por el número que haya. En este caso, el paralelo sería, si esos son por 1000, aquí tendríamos 333 ohmios como resistencia equivalente, que sería 1000 dividido 3. Entonces, con esto podríamos ya resolver nuestro problema en un ordenador. Sin embargo, puede ocurrirnos lo siguiente. Este circuito ya lo habíamos visto anteriormente, habíamos hablado de resistencia y de termistor, pero en realidad lo que tengo son dos resistencias en serie con una en paralelo. Por lo tanto, habría que sumar estas dos y hallar la equivalente de estas dos que se forman en el paralelo. La resistencia en paralelo sería 11 kilos en paralelo con 2,61 más 10 kilos, es decir, 12,61 kilos en paralelo con 11 kilos. Eso sería aproximadamente el paralelo que tendríamos aquí.
¿cómo resolveríamos nosotros esa pequeña ecuación si lo tuviéramos como necesidad? Y me refiero que en este caso no es necesario. En este caso no es necesario. Pero si en algún caso lo tuviéramos como necesidad de resolver, tendríamos que utilizar una fórmula. Veamos esa fórmula. Observemos que en la figura tenemos PR9 y PR10 que son de 68 ohmios las dos. Bien. 68 ohmios, como las dos son iguales, sencillamente utilizando lo que habíamos comentado anteriormente, o utilizando esa pequeña ley que de dos resistencias en paralelo, si tienen el mismo valor, sencillamente sería su valor dividido el número de resistencias. Aquí tendríamos una resistencia de 34 ohmios como equivalente entre este punto y este punto. Es decir, si tomáramos un instrumento, unimos dos resistencias de 68 ohmios, lo que lee el instrumento de este punto a este punto, que es el equivalente del paralelo de ellas dos, es la mitad de este valor. Pero, repito, en el caso anterior habíamos visto que teníamos en una resistencia 11 kilos y en el otro 12,61. Bien, vamos a ver este caso y ya vemos la fórmula que nos puede resolver este problema. Bien, la fórmula la tenemos aquí abajo, sencillamente volvemos a hacer lo mismo. Tomamos 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es debido a que las resistencias están en paralelo. Repito que esto se puede explicar muchísimo mejor. No voy a dedicarle el tiempo a esta explicación, ya que no es lo que más vamos a utilizar y no quiero enredar un poco más la clase. Sin embargo, llegamos a esta ecuación. Esta sí, cualquiera de ustedes puede anotársela. Es muy fácil, sencillamente se ha hallado el factor común de ellas dos y luego se ha invertido la R equivalente y hemos llegado a esta fórmula. Luego, teniendo esta fórmula, sí podemos encontrar la equivalente de dos resistencias tengan el valor que tengan, porque ya tenemos una ecuación general donde podemos sustituir los valores reales que tengamos como resistencias en el paralelo. Por ejemplo, en el caso que nos viene el PR9 y PR10, que son 68 dividido 68 por 68 dividido 68 más 68, esto es 4624 dividido 136 y eso da 34 ohmios. Lo mismo que había mencionado anteriormente. No obstante, podríamos haber hecho el 11 kilos por 12,61 sobre 11 más 12,61 y podríamos haber encontrado la resistencia equivalente si realmente nos hace falta. Repito que no es lo más usual en lo que es electrónica de ordenadores portátiles. Quizás en otros circuitos sea necesario, pero en esta reconozco que no es muy usual que tengamos que hacer un paralelo y resolverlo. No obstante, con esta ecuación sencillamente pueden resolver cualquier circuito. ¿Por qué razón? Bien, porque si por ejemplo tenemos una primera resistencia y está en paralelo con otras dos, sencillamente sería resolver la equivalente de dos de ellas y luego resolver la equivalente de el resultado primero con la que faltaba. Es decir, explico esto. En este caso, hallaríamos la equivalente de estas dos y luego volveríamos a hacer otra ecuación con una resistencia que ya tenemos su valor, sería 500 ohmios, porque la equivalente de dos iguales sencillamente es la mitad, y 500 ohmios en paralelo con 1 kilo. Eso sería la resolución de este ejercicio, sencillamente utilizando la fórmula esta que acabo de comentar. Esta fórmula para dos resistencias nos permite resolver cualquier número de resistencias. Sencillamente hallamos la equivalente y vamos calculándola con la siguiente y así sucesivamente. Nuevamente explico, si tengo el equivalente de estas dos, lo que tengo es una resistencia. Recuerden, dos resistencias iguales se dividen a la mitad, por lo tanto el equivalente de estas dos resistencias de 1 kilo sería 500 ohmios y ahora me quedarían dos resistencias nada más, una de 500 con una de 1000. Y aplicando la fórmula anterior tendríamos R1 y R2 con el valor de 500 y de 1000 ohmios. Y así llegaríamos a la equivalente de las tres. Primero resolví estas dos y luego con la equivalente de estas dos
volví a aplicar la fórmula y encontré el equivalente de estas dos. Por lo tanto, al final encuentro el equivalente de las tres. Es decir, con esa pequeña fórmula podríamos encontrar el equivalente de cualquier número de resistencias, utilizando esa misma forma que acabo de explicar. Por otra parte, cualquier persona se podría preguntar por qué ponen resistencias, como es el caso de estas dos, en paralelo, pudiendo poner una resistencia de 34 ohmios, o estas tres en paralelo, pudiendo poner una resistencia de 330 ohmios. Bien, la respuesta es muy sencilla. Si observan, estas resistencias son de 12,06. 12,06 es 0,25 vatios. 0,25 vatios lo que están intentando es pasar una cantidad de corriente desde este punto hasta este punto, cuando este punto se hace prácticamente cero por un cortocircuito, es decir, que la línea principal de 19 voltios me cae a cortocircuito. De este punto, que son 19 voltios, van a pasar mucha corriente por esta resistencia y este diodo. Este diodo está aquí para proteger de una inversión de polaridad, ya lo veremos en su momento, y estas resistencias son las que evitan que este diodo se queme, pero limitan la cantidad de corriente que va a pasar por este circuito, desde este punto hasta este punto. Por esta razón es que esta resistencia debe ser bastante potente, tiene que soportar mucha cantidad de electrones pasando a través de ella. Por esa razón es que las conectan en paralelo, porque si conectamos tres resistencias en paralelo de 12,06, la potencia la sumamos, es decir, 0,25 más 0,25 más 0,25. La equivalente sería una resistencia de 333 ohmios a 0,75 vatios. Y lo otro es que si la soldamos en placa en un área determinada, es decir, una resistencia separada de la otra, el calor está distribuido en esa área de la placa. Si fuera una sola resistencia, el calor se concentraría y terminaría por quemar la placa también. O correríamos ese riesgo. Los ingenieros sencillamente han resuelto este problema cogiendo tres resistencias de unos vatios un poco altos, las unen, aumentan los vatios y encuentran una equivalente que limita la corriente que va a pasar por el circuito. Pero ese equivalente tiene el triple de potencia distribuido en un área que evita que el calor se concentre, y al evitarlo sencillamente se disipa de forma mucho mejor. Por esa razón es que los ponen de esta forma. Por lo tanto, este circuito, recuerden, no hay que ni resolverlo. Estos son tres resistencias de 1 kilo, aplicamos la ley que les comenté, y 1 kilo dividido el número de resistencias, porque las tres valores de resistencia son iguales. Bien, con esto pasamos a la siguiente clase. Clase 6.3. Medición de la resistencia eléctrica con un instrumento. El instrumento de medida que se utiliza para medir la resistencia eléctrica se llama ohmómetro. Nosotros, en nuestro caso, vamos a medirla con un multímetro. Los multímetros tienen una escala donde viene representado con la letra omega y nos indica que en esta escala o en este punto encontraremos o podremos medir la resistencia eléctrica que haya entre las dos puntas del instrumento. Bien, lo que realmente hace el instrumento es aplicar una pequeña tensión entre estas puntas y encontrar qué resistencia hay de acuerdo a un circuito interno que lo mide. Y luego lo refleja en el display. Bien, para medir resistencias, primeramente nos aseguramos que las clavijas son correctas. Fíjense que aquí dice común y aquí luego dice voltios, ohmios y semiconductores, es decir, nos incluye ohmios. Los ohmios se miden aquí también en esta clavija. Seleccionamos el parámetro de ohmios, es decir, el parámetro que vamos a medir, que es ohmios en este caso, y luego
nos fijamos siempre en qué nos indica el instrumento. Recuerden que megaohmios nos indica que son millones, kiloohmios nos indica que son miles de ohmios y ohmios son las tres medidas que nos vamos a encontrar aquí. Megaohmios, kiloohmios o ohmios. Bien, aparte de este tipo de multímetro, también nos podemos encontrar otro, donde utilicemos una escala pero variable. Este tipo de multímetro se le llama autorrango. Multímetro autorrango quiere decir que cuando colocas el cursor en el parámetro a medir, él mismo internamente selecciona cuál es el rango correcto de medición y te da la expresión más próxima al valor que vamos a medir. Esto en un multímetro que sea de escala seleccionable no ocurre de igual forma. Vamos a explicarlo. En el caso que tenemos de este tipo de multímetro, hemos tomado uno al azar, me lo encontré en internet y lo he puesto para explicarlo. Sencillamente es algo que agrego para completar esta explicación. Este multímetro, como ven, tiene varias escalas en lo que es el parámetro de ohmios. Es decir, aquí me está midiendo semiconductores y continuidad y aquí comienzan los ohmios. Ohmios, 200, 2 kilo, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, 2 megaohmios, 20 millones de ohmios y 2000 millones de ohmios. Como vemos aquí hay un rango de escala. Bien, la forma correcta de medir es siempre estar una escala por encima del valor que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir un valor de entre 200 y 2000, la escala la situamos en 2000. Por ejemplo, un kiloohmio tendríamos que situarla en la escala de 2 kiloohmios, porque está por encima de 200 y está por debajo de 2 kiloohmios. 10 kiloohmios, por ejemplo, está por encima de 2 kilos y por debajo de 20 kilos. Por lo tanto, la escala a medirlo es en 20. Si pusiéramos el selector de escala aquí, en este caso, y fuéramos a medir una resistencia de 10.000 o 10 kiloohmios, al tener un valor inferior, sencillamente me mostraría esto y no podría medirlo, porque me está indicando que el cursor está en un valor de escala inferior al valor real que necesito medir. Sin embargo, si me voy a 200 kilos, lo que va a darme no va a ser tan exacto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si pongo aquí 10 kilos, a lo mejor aquí me pone 9,98 o algo así, y me estaría indicando que tiene un valor de tolerancia, etcétera. Sin embargo, si lo ponemos aquí en 200, me daría que el valor es de 9 kilos o 10 directamente, pero no me daría la exactitud como si lo trabajara en este punto de la escala. Por lo tanto, lo mejor siempre es estar, como he dicho anteriormente, entre la escala inferior y la superior. Es decir, el valor de nuestra medición tiene que estar entre la escala inferior. Es decir, repito, me refiero a la escala inferior, es que no puedo estar por encima, sí, por debajo de la escala inferior, pero tampoco puedo estar por encima de la superior. Es decir, si voy a medir 10 kilos, hay que medirlo aquí. Si voy a medir 50 kilos, hay que poner el cursor donde está, en 200 kilos. Y si voy a medir 1 mega, pues tengo que ponerlo en 2 megas, porque está entre 200 y 2 megas. Igual para todas las otras mediciones, ya sea voltaje, ya sea capacidad, o ya sea ohmios, o ya sea henrios. Cualquiera de ellas se utiliza la misma forma o la misma forma de pensar a la hora de situar el cursor o el selector de escala. Bien, para todas aquellas personas que comienzan en la electrónica, yo les sugiero, a ser posible, que siempre utilicen un instrumento. El que ya lo tenga, pues tendrá que aprender a medirlo, pero esto, para aquellas personas que comienzan, les puede resultar un poco, no mucho, pero sí un poco
complejo el poder o tener que situar constantemente la escala. Otro detalle es que siempre que vayamos a situar la escala tenemos que estar muy claros, porque podremos hacer daño al instrumento si seleccionamos incorrectamente la escala y hacemos algunos tipos de mediciones. Por lo tanto, podemos dañar fácilmente un instrumento si no utilizamos una escala correcta. No justamente en ohmios, sí en voltaje, sí en capacidad. Es muy fácil de dañarlo. En ohmios no es lo más usual que por una escala diferente vayamos a dañar el instrumento, pero en capacidad y en voltaje sí podremos hacerlo, y en corriente también. En capacidad fundamentalmente si no descargamos el condensador antes de medirlo, y en voltios y en corriente fundamentalmente porque al utilizar una escala inferior podemos dañar el instrumento. Por lo tanto, para aquellas personas que empiezan, lo mejor es un multímetro autorrango. Aquella persona que lo tenga ya, perfecto. Si no lo tiene, pues yo les recomiendo que lo busque. Y aquellas personas que saben trabajar con un multímetro de escala seleccionable también lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Es un multímetro igual que otro. Pero, repito, para aquellas personas que empiezan le pueden resultar un poco complejo el seleccionar constantemente la escala, porque los parámetros no los comprende o no tendrá la soltura con la electrónica que debería de tener. Por lo tanto, recomiendo muy a favor de aquella persona que comienza el utilizar un multímetro autorrango como el de la figura. Y me refiero no justamente a que sea un Fluke, puede ser cualquier otro multímetro, siempre que haga las mediciones correctamente, no importa la marca, sino que el multímetro mida lo que tiene que medir. Cuestión de marcas es cuestión de lo que te va a durar. Este multímetro que tienen en pantalla lleva conmigo muchos años, la verdad es que ha salido muy bien y no hay ningún problema si lo sabes utilizar y lo utilizas bien. Al igual ocurriría con cualquier otro multímetro si te sale bueno. Bien, ya eso es un tema de venta y un tema de compra. Yo solamente les recomiendo que utilicen un multímetro, para aquellas personas que empiezan, un multímetro autorrango, que el propio multímetro haga todos los cálculos de aproximación al valor que necesitamos poner. Bien, continuamos con la medición en ohmios. Para medir una resistencia, cualquiera que sea, empezamos porque la resistencia no tiene polaridad, es arbitrario donde pongamos la punta roja o la punta negra. En este caso, utilizando el mismo código SMD de 3 valores, recuerden que esto es 1 o unidad y número de ceros. En este caso tenemos 1 0 y 2 ceros, son 1000, y estamos hablando de que tiene una tolerancia de fabricación del 5%. Por lo tanto, lo que leeríamos en el instrumento es una aproximación al valor real, al valor de 1000, que serían 989. Lo que falta sencillamente es la tolerancia de error admitida por el fabricante del dispositivo. Por lo tanto, una de las cosas interesantes a la hora de medir una resistencia es muy importante, primeramente, extraerla de placa. Salvo que la resistencia sea muy pequeña, del orden de los 4, de los 10, de los 5, de los 3, de los 2, del 1 ohmio, es necesario extraerla de placa. Por ejemplo, la resistencia de 1000 ohmios es necesario extraerla de placa. ¿Por qué razón? Bueno, porque puede tener un elemento en paralelo que nos dé una medición errónea. Es decir, de repente esta resistencia está soldada en placa, al lado de ella tiene 2 más de 1 kilo, como lo que vimos anteriormente en la clase anterior, y el resultado serían 330 ohmios. Es decir, cuando leemos en el instrumento estamos midiendo estas dos, pero también estamos midiendo las otras dos que están en paralelo. Por lo tanto, si quiero cerciorarme y estar seguro de que esta resistencia es correcta, debería sacarla fuera de placa y medirla. De esa manera me aseguro que estoy midiendo correctamente la resistencia. Resumiendo, para medir una resistencia o la resistencia eléctrica que pueda haber en un dispositivo, y me refiero a una resistencia, sencillamente
ubicamos el cursor, si es autorrango, en el parámetro de ohmios y arbitrariamente tocamos las dos puntas de forma correcta. Hay que tener en cuenta que una resistencia puede tener varias averías. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, podríamos tener una resistencia abierta, es decir, nuestro multímetro no nos daría ningún valor, desvalorizada, es decir, que difiere del valor real, tendría que darnos aproximadamente 1000 ohmios y nos da un valor bastante diferente, o variando su valor. Variando su valor quiere decir que de repente, cuando ponemos las dos puntas y la tenemos el multímetro en ohmios, el valor varía constantemente. Esto se puede deber, o se debe en algunos casos, a que la resistencia, al ser atravesada por una gran cantidad de electrones, se medio quema, se quema por dentro, y eso hace que ese carbón, como es una resistencia diferente, a través de cuando el voltaje es aplicado entre ella para pasar una corriente y poder medirla con el instrumento, esa corriente varía porque ese carbón también varía la resistencia en la medida que es atravesado por esa corriente de electrones. Por lo tanto, el valor que me da en la pantalla es un valor que varía constantemente. Eso suele ocurrir mucho cuando las resistencias se nos queman y son de un valor un poco bajo. Esta resistencia, al estar variando, ya pueden descartarla sencillamente, se ha quemado. Y al quemarse, pues, te da ese pequeño camino incorrecto de electrones que hace variar su valor en el instrumento, en el display del instrumento. Bien, estas son las tres posibles averías que nos podemos encontrar en la resistencia. Y la otra, bueno, la resistencia correcta, que es lo que habíamos visto anteriormente. Bien, aquí tenemos 3 casos, más el caso anterior, 4 casos nos podemos encontrar. Abierta, desvalorizada, variando su valor, o la resistencia de forma correcta. ¿Cómo es este caso? La resistencia sería una medición correcta, una tolerancia del 5%, y la aproximación es de 989 ohmios. Bien, con esto ya podemos pasar a la siguiente clase, y recuerden que, en resumen, sencillamente tomamos la resistencia, la debemos de extraer del circuito como norma general, extraerla del circuito. Recuerden que si es una resistencia de un valor pequeño, se puede dejar en el circuito porque toda la corriente pasará únicamente por ella, porque será de los valores más pequeños que haya en ese punto. Esto lo veremos más adelante. Pero recuerden que norma general a la hora de medir una resistencia es extraerla de placa y medirla fuera. Esa es la forma más correcta o la forma más segura de que el valor que estemos midiendo sea el más cercano a la realidad, ya que si tiene algún elemento en paralelo puede variar el valor que nos muestre el instrumento. Bien, con esto sí concluimos y pasamos a la siguiente clase.